Hola, ¿cómo te va? En este domingo quiero que sepas que como siempre sos de bendición. Y quiero compartir una palabra que está relacionada con la última palabra que tuve en referencia a la culpa. Y hoy un poquito más específica, ¿sí? Así que te quiero leer un texto de la palabra del Señor que está en Juan 9, que es sencillo, pero te pido que no dejes de tener en mente la última vez que prediqué, ¿sí? Esta idea de que el acontecimiento que tiene un grupo humano, ¿sí? Es porque es más culpable que el otro. Ahora, este texto va como más a lo específico, va más a lo puntual, ¿sí? Tiene que ver con lo que a veces llamó como herencias, pero este texto tiene que ver con la idea en la cual nosotros miramos y analizamos las cosas que vivimos. Entonces, más que centrarte en la circunstancia específica del texto, quiero que nos sentemos a pensar cómo analizamos, cómo miramos, qué preconceptos tenemos cuando miramos una circunstancia. Y por ahí, hoy Dios te enseña algo nuevo. Ese algo nuevo tenemos que llevarlo a la práctica para que dé fruto. Que fruto era la otra palabra, ¿sí?, del texto anterior, referencia a la idea de culpa. Jesús se centra en la idea de fruto. Corre el eje en el cual está pensando la gente del concepto de culpabilidad al concepto de fruto en la vida de una persona. Por ahí este texto nos lleve a modificar de vuelta, ¿sí? Intentar mirar como mira Jesús. No te preocupes porque cada época, ¿sí?, cada generación fue alimentada con un concepto, un paradigma, ¿sí?, determinado. Nosotros tenemos que salir cada uno de nosotros de nuestro propio paradigma. Cuando mires este texto tenés que pensar en qué paradigma fui educado, cuántas cosas metieron en mi vida que a veces me hacen mirar la vida de una manera específica. Y es el tiempo para modificarla, es la oportunidad. Juan 9:1. Y pasando, vi un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Acá tenemos un pensamiento general. Los discípulos respondían a cómo fueron enseñados. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que los padres comieron uvas agrias y sus hijos tienen las de entera. Esto tiene que ver con un concepto de llámate maldición generacional. Quiere decir que padres que cometieron errores los pagan los hijos. Entonces Jesús lo primero que viene a plantear es el cambio de mirada, el cambio del paradigma, que cuando miramos una circunstancia no tenemos que verla como el pensamiento típico de la época la ve, sino de una manera revolucionaria, como Jesús nos quiere enseñar. Así que ahondemos en el texto. Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta palabra de Jesús, un cambio de paradigma. ¿Cómo es este? Bueno, que frente a la circunstancia, la cual estoy mirando, que es un castigo para mi vida, Jesús está diciendo, esta circunstancia, ¿sí?, está hecha para que Dios se manifieste en él. ¿Quiere decir esto? Que la circunstancia que me toca vivir me va a llevar, si yo lo miro de una manera diferente, a lo que Dios quiere hacer con mi vida. Porque si yo lo miro como un castigo, lo que hago es asumir la pena y cumplir la condena del castigo que recibí. Pero Jesús me dice, frente a la pregunta que tienen los discípulos, Jesús le está diciendo que como lo están analizando,
como lo están mirando, están equivocados. Y esto es fuerte, esto es duro. Cuando Dios me dice a mí, Javier, en la manera que lo estás analizando, te estás equivocando, eso mueve nuestro simiente de pensamiento, de estructuras, de paradigmas, y el esfuerzo por mirarlo de otra manera es el proceso en el cual yo voy a crecer. Ahora pensá esto, lo que me toca experimentar, lo que me toca vivir, es para que la obra de Dios se manifieste en mí. Cuando uno mira de esta manera, lo está mirando como una oportunidad. Entonces cuando me pasa algo, no digo, qué macana me mandé. Cuando me pasa algo que a todos nos puede pasar, una enfermedad, una circunstancia, una pérdida, un mal negocio, pero cuando yo lo miro y digo, esto en lo cual estoy viviendo, que en parte me genera frustración y me condiciona, es una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en mí. ¿Lo pensaste? Pensalo un segundo. ¿Lo meditaste? Vamos a orar entonces, juntos. Así que busca la circunstancia que te toca experimentar, la que te preocupa normalmente, que tiene que ver con tu vida, con lo que vos sentís. Y decir al Señor, Señor, gracias por esta oportunidad de experimentar las obras que se manifiesten en mí, que van a exaltar tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Lo hiciste? ¿Oraste? Bueno, deja que la obra de Dios siga siendo en tu vida. Jesús sigue hablando y dice, es menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y le untó el dedo sobre los ojos y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Bueno, este es un juego de palabras que hay diferentes tipos de interpretaciones. Dice que hagamos la obra de Dios. Pues dice que llega un momento de la noche donde no se puede trabajar. Y yo te diría, hay dos formas de entenderlo esto. No hay una explicación en el texto. Jesús no enseña como otras parábolas qué significaba. Así que tengo que darte las dos opciones. Algunos dicen que la palabra noche significa la muerte. ¿Sí? Bueno, es claro que uno trabaja en su vida mientras vive sobre la tierra. Cuando uno parte de la presencia de Dios, ya la experiencia de la tierra no tiene validez y todo lo que pude transformar, ¿sí? Todo lo que pude aprender, todo lo que pude crecer, ya no tiene oportunidad porque veremos las cosas tal cual son, dice Pablo en su palabra, en la palabra de Dios. Así que dice que este tiempo, y dice que es perentorio, ¿sí? Nuestro tiempo es limitado, es corto. Nuestro tiempo de vida sobre la tierra es, como siempre digo yo, es un segundo de la eternidad. Tenemos que apresurarnos para que cada cosa que analizamos, cada cosa que vemos, lo hagamos con esta mirada transformadora. Es para que la obra de Dios se manifieste en mí. Es para que el propósito de Dios se manifieste en mí. Por supuesto que esto lo hago mientras hago todas las cosas que hago siempre. Mientras procuro trabajar, mientras procuro prosperar, mientras procuro crecer, mientras todo lo que hago. Debo tener claro de no meterme en la dialéctica del diablo, que tiene que ver únicamente
con la enseñanza, con los valores que el diablo quiere imponer sobre la tierra. Uno, por ejemplo, es el temor. Este tiempo es un tiempo donde las sociedades son invadidas por el temor. Pablo dice que fuimos esclavizados por temor a la muerte. Así que todo esto que vivimos hoy, en este tiempo, que produce mucho temor, evidentemente el diablo aprovecha para intentar de una u otra manera mantenernos en la esclavitud. Que pensemos como piensa el que no conoce a Jesucristo. El que viva la experiencia de esta circunstancia comunitaria que lo toca vivir con el mismo temor de aquel que cree que la muerte es el fin, de aquel que cree que la muerte termina todo. Por eso vemos la cosa que pasa. Vemos que por un lado se aplaudían los médicos que trabajaban y por otro lado, cuando la enfermedad estaba más cerca porque este médico vivía en un edificio, lo quieren echar. Y ese es el temor. ¿Sí? Parece como una locura momentánea, en la cual por un lado admiramos la valentía de los que trabajan en la salud, pero siempre y cuando estén lejos de mí. ¿Por qué? Por temor a la muerte. Es menester que hagamos las obras de aquel que nos envió mientras es de día. Entonces Jesús vuelve a decirles, miren, es importantísimo que hagamos la tarea que tenemos, que Dios pone a nuestro alrededor mientras es de día. Y acá viene el concepto de que la noche es la muerte, es decir, mientras estemos sobre la tierra, es importante que culminemos con la tarea, con el llamado, con la vocación con la cual fuimos convocados por Cristo Jesús. Porque esta experiencia en el universo es única. Es absolutamente única. Y podemos ser transmisores de una palabra de esperanza y de verdad para que muchos conozcan a Jesús. Para que muchos cambien de rumbo. Como decía el texto anterior, el último domingo, es necesario que todos procedamos al arrepentimiento, procedamos al cambio, procedamos a conectarnos con Cristo Jesús. Así que Jesús, ¿qué hizo? Escupió en la tierra, hizo lodo, se lo puso al ciego, le dijo que se vaya a lavar al estanque de Siloé. Y cuando hizo eso, el ciego de nacimiento comenzó a ver. Este milagro es un milagro extraordinario. No hay registro en los textos bíblicos de un ciego de nacimiento que volviera a ver. Y tiene un condimento especial. Jesús hace el sábado algo que no se podía hacer, que era trabajar. Bueno, los judíos tenían un precepto, ¿sí? Una enseñanza que ellos querían medir qué se podía hacer el sábado y qué no se podía hacer. Entonces ellos decían que si un hombre, viene específicamente, escupía en la tierra, eso estaba mal. Si escupía sobre la piedra, eso estaba bien. Dice, bueno, pero ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ellos en este tema de legislar y de, digamos, tener todo controlado y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, el concepto era que si uno escupe sobre la tierra, uno hace lodo. Y hacer lodo es trabajar. Pero si uno escupe sobre la piedra, no hace lodo. Entonces eso no es trabajar. Jesús usa un método para sanar que directamente está infringiendo la cultura, el pensamiento del grupo más estrecho que atacaba a Jesús.
a aquellos que querían reglamentarlo todo, poner al ser humano en la esclavitud de qué cosas sujetarse y qué cosas no podían hacer. Entonces los vecinos, los que antes lo veían como mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían, es este. Otros decían, no, sino que se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron restaurados los ojos? ¿Por qué los vecinos decían esto? La morfología del rostro de una persona ciega de nacimiento, cómo se hunden los ojos por la falta de uso y de movimiento de los músculos, hace que la apariencia parezca otra persona. Pero le dice, yo soy. Yo el mismo que mendigaba, el que nací ciego y mendigaba por estar ciego, ahora veo. Jesús dice que nos apresuremos a hacer la obra de Dios mientras es de día. Y acá hay un condimento muy interesante. La obra de Dios no tiene que ver únicamente con lo que yo necesito recibir, sino tiene que ver con el potencial que produce el milagro, la circunstancia, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Nunca pienses en las cosas que te tocan experimentar o vivir como algo únicamente para vos, porque esto es un acto egoísta. Lo que Dios hace en tu vida es un fruto el cual todos pueden comer, que pueden mirar y decir, esto que pasa en la vida de tal persona es algo maravilloso. Quiero saber por qué. Quiero saber quién lo hace. Quiero saber quién lo inspira. Quiero saber qué lo motiva. Cuando pensamos de esta manera, cuando dejamos de ser egoístas y pensar que únicamente pareciera que Dios estuviera para cubrir mis necesidades personales, empezamos a mirar el reino y nuestra tarea sobre la tierra y nuestra vida sobre la tierra de una manera totalmente diferente. Y es posible que ahí estemos mucho más cerca de los milagros que Dios va a hacer en nosotros o a través nuestro. Tan simple como esto. Un poquito más cerca. ¿Por qué? Porque todo lo que acontece tiene un plan superior. Dios no viene a cuidarnos como niñera. Dios viene a inspirarnos. Y para, como decía Jesús, mayores obras que estas haréis. Entonces, frente a tantas preguntas, respondió, Él, el hombre llamado Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Por tanto fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y él responde, no sé. Entonces llevan al otrora ciego ante los fariseos, porque el día que Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos era sábado. De nuevo pues le preguntaban también los fariseos cómo había recibido la vista. Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Por lo que otra vez dijeron al ciego, ¿y tú qué dices de él, puesto que te restauró los ojos? Él dijo que es un profeta. Pero los judíos no creyeron acerca de él, que había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamando a los padres del que había recibido la vista, le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron entonces y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién restauró los ojos? No lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, él hablará por sí mismo. Cuando Dios obra,
y la obra de Dios es manifiesta. Produce una revolución en el medio en el cual circunda mi vida. La obra de Dios es impactante, la obra de Dios es transformadora. La obra de Dios conmociona, nos cambia, nos hace preguntar, impacta el medio en el cual estoy. Por eso esta obra que Jesús decide hacer en la vida de este hombre va a impactar el lugar en el cual estaba, va a conflictuar a los fariseos, a tal manera que se van a preguntar y no van a creer y van a buscar cualquier sistema momentáneo de temor para condicionarla. Es decir, traen al hombre y no le creen. Así que traen a los padres del hombre ciego. Y como los padres del hombre ciego sabían que los fariseos los podían expulsar, y ellos creían que el día sábado estaba en infracción, y porque estaba en infracción esto no era de Dios, él le dice, bueno, pregúntenle a él. ¿Por qué? Estaba conmocionando la ciudad. No puede haber obra de Dios sin conmoción. No puede haber obra de Dios sin gente a favor y gente que se oponga. Porque la obra de Dios viene a dividir aguas, viene a conflictuar. Porque lo que está buscando Dios es despertarnos a creer. Despertarnos a creer. Yo diría esto. ¿Quién pecó? ¿Estos o tus padres? Tenemos que correr ese pensamiento. Tenemos que eliminarlo de nuestras vidas. Y tenemos que pensar, esta es la oportunidad para que la obra de Dios se manifieste. Y tengo que estar dispuesto a que en este transcurso de que Dios hace su obra, me lleva a lugares en los cuales la obra de Dios me ponga en conflicto. Algunos se pongan en contra y otros se pongan a favor. Pero no te preocupes, porque Dios, al obrar de esta manera, está haciendo que muchos procedan al arrepentimiento. Y aquellos que se deciden negarse a la obra de Dios, ellos mismos se condenen de la oportunidad de conocer al Padre a través de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Quieres que oremos juntos? ¿Quieres ver la oportunidad de Dios? ¿Te animás conmigo? Decirle, Señor, enséñame que este tiempo quiero experimentar la oportunidad de tu amor y de tu gracia. De tu amor y de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.